Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Ejercicios de análisis vectorial para física. Bueno, ¿qué es el radián, jóvenes? Medida de un ángulo plano central. ¿Alguien más que me dé la definición del radián? Es la medida de un ángulo plano central comprendido entre dos radios que abarcan un arco de longitud igual al del radio con el que ha sido trazado una circunferencia. Entonces, un radián es el ángulo que forma el radio de una circunferencia. Voy a insertar una circunferencia. Aquí pongo la circunferencia. Ahora yo trazo una línea recta desde uno de los extremos hasta el otro de los extremos. Si yo agarro otra línea y la trazo desde aquí hasta acá, partiendo justo el diámetro por la mitad, ¿qué voy a obtener ahora en este pedazo de aquí? Observemos, voy a cambiarle el color a esta línea, se lo voy a poner de color amarillo, y ahora le voy a decir que va a ir desde este punto, pero ya no va a llegar hasta el otro lado, sino que va a llegar justo a la mitad. ¿Y esa línea de color amarillo qué es? Este es el radio. ¿Cuántos grados hay en el ángulo que va desde aquí hasta acá? ¿Cuántos grados hay? 180. ¿no? Si aquí tengo 90 grados, acá tengo 180 grados. Pero, ¿cómo calculo el perímetro de una circunferencia? ¿Cómo es el perímetro? ¿Qué es el perímetro? El contorno de toda la figura. Voy a dibujar un perímetro. Lo que acabo de hacer es dibujar el perímetro. ¿Y el perímetro a qué es igual? ¿Cómo lo puedo calcular numéricamente? Pi por diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que si yo agarro este diámetro completito, o sea, desde aquí hasta acá, y lo empiezo a tender aquí, y luego acá, y luego acá, ¿cuántas veces tengo que poner el diámetro aquí para que abarque toda la circunferencia? Dice que para poder hacer todo el perímetro, tengo que poner el diámetro ¿cuántas veces? Pi veces. Esto quiere decir que si yo pongo 3 veces el diámetro y punto 14 veces, hago el perímetro completo de la circunferencia. O sea, el diámetro cabe 3.1416 veces en el perímetro. El diámetro cabe 3.1416 veces en los 360 grados de la circunferencia. Pero si yo no agarro los 360 grados, si yo agarro solo 180 grados, ¿no es la mitad del perímetro, sí o no? Si yo solo agarro 180 grados, ¿no es la mitad del perímetro, sí o no? 180 grados son igual a pi radios. Esto es, un radio cabe 3.1416 veces aquí. Si yo agarro un radio con la distancia que abarca el radio, o sea que va desde aquí, y voy acomodando ese arco aquí, o sea, lo voy dando vuelta hasta que llega, resulta que este va a llegar más o menos por acá. Pero ¿cómo sé cuánto es esta distancia que sirve, que alcanza a abarcar este radio?
Ah, pues mira, si me dice aquí que el 180 es igual a pi por radio, puedo despejar el radio, ¿no? Puedo despejar R y decir que R es igual a 180 y como este está multiplicando, lo paso, ¿qué? Dividiendo, ¿no? Entiendo. Entre pi. ¿Sí? ¿Pero esto cuánto es? Ah, entonces esto es igual a 180 entre 3.1416. Que podríamos poner más decimales, 3.141592, etc. Y me dice que entonces son 57.29. ¿Y qué son estos? Grados. Ah, entonces este arco de aquí son 57.29 grados. ¿Cuánto es el ángulo que abarca un radián? O sea, lo que ocupa un radio en la circunferencia, 57.29 grados. ¿Qué es el plano cartesiano? Cruce de las dos magnitudes, pasando por el origen, forma un plano cartesiano. Y cada plano cartesiano está formado por ¿cuántos cuadrantes? Por 4. 4. ¿Este cómo se llama? Primer cuadrante, ¿no? Correcto. ¿Y este cómo se llama? Segundo cuadrante. Segundo cuadrante. ¿Y este cómo se llama? Tercer cuadrante. ¿Y este de acá cómo se llama? Cuarto cuadrante. Y entonces ya sabemos lo que es un plano cartesiano y cómo está estructurado. Ahora, ¿para qué me sirve el plano cartesiano? Localiza, dice el compañero, un punto en el espacio. ¿Un espacio de cuántas dimensiones? 2. De 2 dimensiones. La dimensión X y la dimensión Y. Y sí, me permite localizar cualquier punto en el espacio bidimensional. ¿Sí? No en el espacio tridimensional porque entonces necesitaríamos una tercera dimensión. Pero en un espacio bidimensional sí me permite identificar todo este rollo. ¿Sí queda claro? Cada cosa que yo dibuje aquí, cada punto que yo escriba por aquí, va a representar un punto en un plano cartesiano y va a tener tanto representación en el eje de las X como representación en el eje de las Y. Puedo trazar la paralela con respecto al eje de las Y y hacerlo llegar exactamente al punto que corresponde al eje de las X. Entonces, en este momento estoy sacando algo que se conoce como una coordenada Y, que si yo lo cuento y vamos a decir que cada uno de estos es un 1, si este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6 y este es el 7, y yo trato de medir la distancia que hay de aquí a aquí, me va a dar una distancia algo así como que Y es igual aproximadamente a 6.3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué pasa si yo agarro y trato de identificar ese punto ahora con respecto al eje de las X? Pues tengo que hacerlo llegar justo al punto y luego trazar la paralela con respecto al eje de las X para medir la distancia. Ahora sí, ya está ubicado nuestro cuadrante, más o menos con la misma distancia entre lo que son las medidas de X y Y. De tal manera que aquí si le pongo un 1, aquí será un 2, 3, 4, 5, 6, tiene aproximadamente 4.25. Entonces, X va a ser igual a 4.25. Entonces ya tenemos las coordenadas de este punto que pusimos aquí. Y me dice que las coordenadas de este punto, le voy a poner punto P,
va a ser igual, y se escribe entre paréntesis, se pone el dato de la X, 4.25, una coma y el dato de la Y, 6.3. ¿Sí? Esto es precisamente lo que se conoce como coordenada cartesiana. Entonces aquí tenemos la coordenada cartesiana, que es la ubicación de un punto en el espacio. Y entonces vean que ya puse una línea que va desde el origen hasta este punto. Tiene una flechita que va indicando la orientación de la flecha, o sea que va ascendente. ¿Sí? Si nosotros pusiéramos aquí coordenadas cartesianas, si pusiéramos, coordenadas polares, o de la ubicación de la Tierra, pues, ubicaríamos entonces que, ¿para dónde queda el este? A la derecha. Y entonces podríamos decir que este es el este. ¿Para dónde queda el norte? Hacia arriba, si lo estamos viendo de frente. Norte. ¿Para dónde queda el sur? Hacia abajo. Sur. Y el de acá será el oeste. Lo voy a poner como W. Bueno, vamos a ponerlo como O. De todos modos no se confunde con ninguno. Para que esté en español. Norte, sur, este, oeste. ¿Hasta ahí queda claro? Esta flecha, ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia el noreste. ¿Cuál es su tamaño de la flecha? Va desde el origen hasta acá, y esto estamos hablando de que este punto está en 4.25 y 6.3. ¿Hasta ahí queda claro? Imaginen ustedes que esta flecha representa la cantidad de energía en una batería. Esto quiere decir que tiene una magnitud que indica energía. O imaginen ustedes que ustedes tienen aquí un pequeño cubo. Y lo quieren trasladar hasta acá. ¿Qué es lo que tendrían que aplicar? ¿Qué tienen que hacer para que este se mueva de aquí hasta acá? ¿Una fuerza? Exactamente. Entonces voy a aplicar una fuerza que lo mueva desde aquí y que lo lleve hasta acá. ¿Qué está representando entonces la flecha? ¿Qué está representando la flecha? Un vector. Un vector, correcto, porque tiene una magnitud, tiene una dirección y sentido. La dirección que va al noreste y el sentido que va hacia arriba, o positivo. ¿Y cómo sé que es positivo? ¿Quién me dice? ¿Qué datos voy a encontrar aquí de este lado? ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos, ¿verdad? Entonces aquí tengo positivos. Y acá arriba, para acá arriba, ¿qué tengo? ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos, ¿verdad? Entonces tengo positivos. Y para este lado, ¿qué tengo? ¿Positivos o negativos? Negativos. Negativos, ¿verdad? Negativos. Y para este lado de acá abajo, ¿qué tengo? ¿Positivos o negativos? Negativos. Negativo. Negativos, ¿verdad? Ok. Ya está. Y entonces, todo lo que salga de este cuadrante, todo va a ser un dato positivo con otro dato positivo, ¿sí o no? Los resultados que salgan aquí van a ser siempre Positivos. ¿estamos de acuerdo? Entonces este cuadrante es totalmente positivo, forzosamente. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Será positivo o será negativo? Aquí en este cuadrante. ¿Qué me dicen?
Voy a quitar ya el círculo para que se quede un poco más despejado. ¿Qué pasa en este cuadrante? ¿Será positivo o negativo? ¿Sería negativo y positivo? Negativo y positivo. Dame un ejemplo. O sea que tendría que salir dos vectores, uno negativo y uno positivo. Uno negativo, no necesariamente pueden, o sea, es que depende de hacia dónde apunta el vector. A ver, pongan atención aquí. ¿Qué pasa si yo dibujo ahora un vector de este lado? Este vector ya lo vimos y tiene esto. Ahora, ¿cómo calculo el tamaño de este vector? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo calculo? A ver, esto que va corriendo aquí, esto que está aquí, ¿va adyacente al ángulo o va opuesto al ángulo? ¿Opuesto al ángulo? El que va corriendo aquí se opone a este ángulo. Este ángulo no es, este es el ángulo de la... Este es el ángulo de lo que es el cuadrante. Lo voy a poner aquí para que no nos confunda. ¿Cierto? ¿Y dónde quedó el 360? Se perdió, ¿verdad? Bueno, aquí lo voy a poner 360 grados. ...360 grados, ¿vale? Ya sabemos que es 0 grados, 360 grados, pero muy bien. Ahora, repito, ¿dónde es el ángulo de este vector? ¿Cuál es el ángulo? ¿Con qué se mide? ¿Se mide contra 0 o se mide contra otro ángulo? Con el 0, ¿no? Precisamente con el eje que tiene 0 grados, con respecto a ese eje se mide el ángulo. ¿Sí? Por aquí debe de tener un ángulo. ¿Cuál es? No lo sé. ¿Cómo saco este ángulo? ¿Cómo puedo sacar el ángulo de aquí a aquí? ¿Cómo se le hace? Con funciones trigonométricas. ¿Y cómo le hago? ¿Quién me dice? ¿Con qué saco ese ángulo? Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa va a ser igual a... La hipotenusa. Entonces vamos a hablar de esas cosas raras que el compañero ya quiso traer aquí. Y entonces simplemente lo que voy a hacer es voy a utilizar este que ya está hecho para no estar escribiendo desde cero. Y simplemente lo que vamos a hacer es que voy a quitar la raíz de aquí porque lo que ocupo es la raíz, ¿no? Y la voy a poner acá de este lado. Y la verdad es que todo lo demás sale sobrando, ¿no? Porque me dice que yo necesito la... ¿Qué me decían? Hipotenusa. Y entonces tengo la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa qué va a ser? Igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De a cuadrada más b cuadrada. Más de cuadrada. ¿Qué es a cuadrada? Sería la parte... El cateto opuesto, ¿no? ¿Cateto opuesto sobre cateto adyacente o cateto adyacente sobre cateto opuesto? ¿Cuál? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cateto opuesto sobre cateto adyacente? Pues no, eso es una tangente, ¿no? Búsquenlo, jóvenes. No inventen. Ok,
¿Cómo se hace la hipotenusa? ¿Qué debo de poner ahí? ¿Qué pongo en la hipotenusa? Las coordenadas, ¿no, profesor? De los ejes X y Y. ¿Cómo las pongo? Tú dices pongo X. Ok, entonces pongo 4.25 al cuadrado. ¿Y luego qué pongo del otro lado? ¿Esto va a ser más o menos? Va a ser más, ¿no? Así es. Más. ¿Qué debo de poner? 6.3. Bueno, aquí necesito elevar al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Déjenme borrar esto. Y entonces más, y le voy a pedir que agregue un exponencial de este tipo. Entonces ya tengo ahí, y puedo poner aquí el 6.3. Y aquí lo voy a elevar este 6.3 al cuadrado. ¿Esto es cierto o es falso? Cierto. Es cierto. Y a esto se le llama módulo. ¿Qué es el módulo? La magnitud que tiene el vector. La magnitud del vector. Entonces el módulo es la magnitud del vector, es el tamaño del vector. Vamos a calcularlo a ver si es cierto, ¿no? Entonces me dice que tengo que poner 4.5 y que tengo que poner, es 4.25, ¿verdad? 4.25 y tengo que poner 6.3. Aquí nada más tengo que corregirlo aquí porque aquí puse 4.5. Es 4.25, ahí está. ¿Pero qué tengo que hacer con ellos? Déjenme ampliar un poquito para que salgan los números. Un poquito más para que salga el 4.25. ¿Qué tengo que hacer con ellos? Elevarlos al cuadrado, ¿no? Vamos a elevarlos al cuadrado. Esto es igual a esto elevado al cuadrado. Y lo mismo necesito de elevarlo al cuadrado, ¿es correcto? Y luego, ¿qué me dice que tengo que hacer? Que los tengo que sumar. Pues simplemente voy a sumarlos. A sumarlos. Ya tengo la parte de adentro de la raíz. Pero ahora, ¿qué me dice que tengo que hacer? Sacarle raíz cuadrada, ¿no? ¿Cómo le saco raíz cuadrada a eso? Pues muy fácil. Le digo igual 39.7, que es esto que está aquí. No es cierto, ¿verdad? Es el 50 y tantos. Voy a ponerlo más abajo para que no nos quede. Igual, esta es la suma, es a lo que le tengo que sacar raíz cuadrada. Entonces lo voy a elevar a la raíz cuadrada. ¿Y cómo lo elevo a la raíz cuadrada? Ah, pues como es una raíz, pongo un 1 y pongo el valor que corresponde, un medio. Y eso se llama raíz cuadrada. Y ahí me da el valor. ¿Cuánto mide entonces la distancia desde aquí hasta acá? 7.6. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, ahora, claro. Si yo sumara los dos lados con pues me daría más de 10. Pero me dice, no, mira, el resultado de la suma de con no es directo, porque como apuntan a diferentes lados, tiene que compensarse. Y entonces, precisamente, la distancia que va de aquí a acá, ¿sí? Que aquí nos da casi 10, en realidad es 7.6. Esa es la distancia que va a medir de aquí hasta acá. ¿Dudas? Ninguna, profesor. Estoy descomponiendo las estructuras en los componentes cartesianos y estoy calculando su módulo, que es la distancia de ese componente. O sea, el tamaño del componente. ¿Sí se entendió?
¿Ok? Sí, ¿Hasta aquí dudas? ¿Ninguna? ninguna. Perfecto. Vamos entonces ahora sí a la presentación. Fuerza física, o sea, fuerza en física. Física es la asignatura y fuerza es una magnitud. Algo que representa un poder que me permite hacer algo. Vamos a ver qué nos dice la definición. Me dice, ¿qué es una fuerza? Una fuerza, me dice, es un factor que interactúa con los cuerpos y que es capaz de modificar su velocidad o es capaz de modificar la estructura del cuerpo. Esto es, deformarlo. Una fuerza puede actuar sobre un cuerpo si el cuerpo es rígido totalmente, entonces lo va a mover o lo va a detener o alguna de las características que vamos a ver más adelantito. Pero si el cuerpo no es totalmente rígido y yo aplico una fuerza, esa fuerza puede, modificar la estructura del objeto. Si el cuerpo es rígido, se mantiene tal cual. Pero si el cuerpo no fuera rígido, el empujar aquí provocaría aquí una protuberancia, o más bien un hueco, por el golpe que está recibiendo estas partículas y que se van metiendo hacia adentro para permitir el espacio para esa fuerza. Obviamente, si esto ocurre de que se muevan estas partículas de posición, el objeto se deforma. Me dice, un cuerpo rígido que está en una superficie, lo primero que... Fíjense cómo está. Qué barbaridad. Un pequeño error grave. ¿Ya lo vieron? Lo primero que hace es modificar su velocidad. Pero ¿cómo es esto que modifica su velocidad? Pues sí. O sea, ojo, dice modificar su velocidad. Si el cuerpo está estático y yo le doy una fuerza, ¿qué hace el cuerpo? Se mueve. O sea, modifica su velocidad. Pero si el cuerpo está en movimiento y le aplico una fuerza en contra de ese movimiento, ¿qué hace? El cuerpo tiende a detenerse. Estoy aplicando una fuerza también. Modifica su velocidad. Pero ¿qué pasa si el cuerpo va en movimiento y yo le aplico una fuerza a favor del movimiento, o sea, en el mismo sentido del movimiento? Pues el cuerpo se va a mover más rápido. Modifica su velocidad otra vez. Entonces quiere decir que cualquier fuerza que yo le aplique a un cuerpo rígido va a modificar su velocidad, de algún modo. Ahora, analizando la fuerza, entonces tenemos que ver que es una representación de una magnitud, una dirección y un sentido. Como esta fuerza tiene la fuerza, es una magnitud, tiene una dirección, sabemos que está horizontal, es una fuerza que va horizontal, tiene una dirección, pero además tiene un sentido, ya sabemos que va hacia donde indique esta flecha. Ese es el sentido de la fuerza. Para facilitar la comprensión de la fuerza nos vamos a centrar en los cuerpos rígidos, esto es, los cuerpos que no cambian la posición de sus partículas a pesar de recibir una acción de la fuerza. Se conocen como cuerpos rígidos y se conocen como cuerpos rígidos, ¿cómo se llama? Ideales. En la naturaleza eso no existe. Cualquier cuerpo que tú le aplicas una fuerza va a tender a deformarse. Parte de la fuerza se transforma en deformación del objeto. Y la otra parte, entonces, sí ya permite el movimiento. Pero en lo que son los análisis, ideales, sí se puede tener un cuerpo rígido.
que no se modifica a pesar de que lo golpees, etcétera. No se modifica, ahí está. ¿Ok? Seguimos. Vector. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector representa una magnitud física quedando definido por un módulo y una dirección u orientación. ¿Qué es el módulo? Aquí nos dice, representa el tamaño o magnitud, número que coincide con la longitud del vector de la representación. Esto que está aquí medio con esta llave sinóptica es un módulo. Es el tamaño del vector. Ahora, dice, su expresión geométrica del vector consiste en segmentos de rectas dirigidos hacia un cierto lado, ¿sí? Asemejándose a una flecha. Aquí está. Eso se llama vector. Esa es la representación de esa fuerza. Y tenemos, vamos a decir que ver el ángulo que este vector tiene con respecto a la línea horizontal. ¿Contra qué ángulo vamos a medir siempre los vectores? Contra el ángulo cero. O sea, contra la línea horizontal del cuadrante y eso bueno, siempre va a ser el ángulo cero. El ángulo con respecto a la horizontal, dice aquí, la dirección de un vector es la medida del ángulo que hace con una de las líneas horizontales. ¿Qué es esto? El sentido, el punto hacia donde se dirige la flecha. También se conoce como orientación, el sentido. Y se indica mediante una punta de flecha situada en el extremo del vector, indicando hacia el lado de la línea de acción que dirige el vector. Esto es, esta flechita tiene esta puntita, quiere decir que el vector va en esa dirección. ¿Ok? Muy bien. Una fuerza, entonces, se puede representar por un vector. ¿Esto es falso o cierto? ¿Sí están ahí, jóvenes? Sí, profe. Una fuerza, repito la pregunta, ¿una fuerza se puede representar por un vector, sí o no? Claro Sí. que sí. Sí. Sí, sí. Esta es una fuerza que es representada por un vector. ¿Y qué debo de conocer de la fuerza o del vector? Módulo, dirección y sentido. En este caso, está actuando sobre la superficie del cuerpo. Aquí está la fuerza, estoy empujando sobre esta superficie. Entonces, si apunta a esta superficie, ojo, en un momento dado puede sufrir una deformación por el golpe de la fuerza. Pero si quedamos que son cuerpos rígidos, ¿se va a deformar? ¿No? Un cuerpo rígido tiene la propiedad de que no se deforma ante la aplicación de una fuerza. ¿Esto se entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Existen dos posibilidades. ¿Sí? La primera, que el cuerpo esté estático, sin movimiento, y que una fuerza que se le aplique haga que se mueva. O sea, cambia su estado de reposo a movimiento. Ese es uno de los posibilidades que hay. Dos, que el cuerpo esté en movimiento. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. Y al aplicarle una fuerza, el cuerpo
cambie, es que aquí dice, debe de decir modifique, permítanme tantito porque aquí está. Entonces aquí dice codifique, pero no es codifique, acá está abajo, es modifique. Esto es, modifique su velocidad para ir más rápido. O sea, el cuerpo está en movimiento y al aplicarle una fuerza, modifica su velocidad, ¿sí?, a más rápido. A esa fuerza se le llama aceleración. O sea, cuando una fuerza se aplica en el mismo sentido del movimiento que tiene un cuerpo, ¿sí?, esto va a provocar una aceleración, o va a hacer que el movimiento sea más rápido. Y eso se llama aceleración. Ahora, si también puede ocurrir que cambie a que sea menos rápido. O sea, va avanzando el cuerpo, pero le aplico una fuerza en sentido contrario, y puede ser otras dos cosas. Una, que se dé algo que se conoce como desaceleración, o sea, que el cuerpo reduzca su velocidad. Si la fuerza no tiene la potencia, no tiene el módulo suficiente para que el cuerpo se detenga, entonces solamente va a reducir la velocidad. Pero ¿qué pasa si yo aplico una fuerza con suficiente potencia como para que el cuerpo se quede estático? Entonces se da un proceso de desaceleración total. El cuerpo se queda estático, ya no se mueve. Y esas son las posibilidades que hay. No hay más, son las únicas posibilidades que podemos encontrar con esa fuerza. La fuerza, entonces, es un vector que mide, o más bien, que me dice qué tanta magnitud tiene, pero también me dice hacia dónde la dirijo, ¿sí? Esto es, en qué dirección y sentido va. O sea, esto es importante porque un vector no solamente me dice el tamaño de una fuerza o de una magnitud, sino que me dice en qué dirección y qué sentido se aplica esto. Ahorita lo vamos a entender cuando veamos unos esquemas más adelantito. La unidad que mide la fuerza en el sistema es, en el Sistema Internacional de Unidades, obviamente. Voy a referirme casi siempre al Sistema Internacional de Unidades, porque el Sistema Internacional de Unidades es el conjunto, vamos a decir, de unidades que se utiliza a nivel mundial. Entonces prefiero utilizar ese conjunto de unidades. Y entonces la fuerza se mide en algo que se llama Newton, ¿sí? ¿Sí? Newton lo vamos a representar por N o por el Newton directamente. La unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades se define como la fuerza necesaria, o sea, un Newton es la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Esta es una aceleración, 1 metro sobre segundo cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Para que esto lo entendamos, vamos a entender esto aquí. Nosotros tenemos el Newton, que es la fuerza necesaria, decíamos, para proporcionar una aceleración a de 1 metro sobre segundo cuadrado a un objeto de 1 kilogramo. Si yo tengo 1 kilogramo aquí y tengo este vector que se va a expandir, que tiene la posibilidad de expandirse desde aquí hasta acá para impactar el bloque de 1 kilogramo, este impacto de ese bloque va a provocar que este bloque se deslice con una velocidad, bueno, en este caso, más que velocidad, aquí voy a hacer un detalle. Si yo hablo de velocidad, estoy hablando de metros sobre segundo. Esto debe de quedarnos claro. Si yo hablo de aceleración, entonces estoy hablando de metros sobre segundo cuadrado. Entonces la aceleración con la que se va a mover este objeto desde velocidad 0 hasta la velocidad que va a alcanzar
va a ser precisamente 1 metro sobre segundo cuadrado. Esa es la fuerza del impacto que va a recibir aquí. O sea, va a recibir el golpe que va a hacer que se desplace con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Si no hubiera fricción, si no hubiera nada que lo detuviera, este objeto se seguiría moviendo eternamente con la aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Sin embargo, existen fuerzas que lo van a detener, la fricción que hace sobre el piso, etc. Entonces, eso lo va a estar deteniendo. Vamos ahora entonces a analizar otra vez esta parte. Aquí tenemos la representación gráfica, vamos a hacer la representación gráfica de una fuerza en un cuadrante cartesiano, pero para eso pues necesito entender el cuadrante cartesiano. Ya lo habíamos explicado, lo vuelvo a representar aquí. Tenemos el eje X y el eje Y. Son dos, vamos a decir, dos magnitudes, la magnitud X y la magnitud Y, que me van a estar representando, ciertas posiciones en un plano. Los planos siempre se van a representar por dos magnitudes, ¿sí? Por dos vectores, por dos, vamos a decir, ejes, por dos unidades, ¿sí? Pero en realidad a este tipo de cosas que vemos aquí se les llaman, ¿sí? Esto que vemos aquí y esto que ya vemos acá se le llaman dimensiones. Aquí tenemos la dimensión X y aquí tenemos la dimensión Y. El cruce de la dimensión X y la dimensión Y, este cruce, genera el plano cartesiano. Y el plano cartesiano está estructurado por los 4 cuadrantes de este cruce. El primer cuadrante que va de 0 a los 90 grados, el segundo cuadrante que va de 90 grados a 180 grados, el tercer cuadrante que va de 180 grados a 270 grados y el cuarto cuadrante que va de 270 grados a 360 grados. Esto yo creo que ya queda más que claro. Si yo hago la representación gráfica de una fuerza, resulta que la fuerza la voy a referir al origen del cruce, ¿sí? Esto se llama el punto de origen. ¿El punto de origen de qué? De este plano cartesiano. El cruce de las dos dimensiones me va a dar el punto de origen. Y entonces vamos a tener una dimensión con un valor y una segunda dimensión con otro valor. En este caso, para la dimensión X tenemos el valor de 6 y para la dimensión Y tenemos el valor de 4. De tal manera que para poder medir de aquí a aquí la distancia, yo voy a utilizar justo el teorema de Pitágoras, ¿sí? El cálculo de la hipotenusa, sabiendo que esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que es este, y que se forma con este ángulo. Y entonces, la hipotenusa le vamos a llamar módulo, y esto va a ser igual a lo que es la distancia en el eje de las X al cuadrado, más la distancia en el eje de las Y al cuadrado, y obviamente sacando la raíz cuadrada. Esto me dice que entonces este vector mide 7.21 newtons. ¿Por qué? Porque la fuerza se mide en newtons. Ojo, si yo agarrara y dijera, bueno, si yo tengo este valor y este valor, pareciera que la suma de estos dos me daría este. No es así. ¿Por qué? Porque la dirección cambia. Y entonces aquí me dice, no, espérate. Aquí tienes 6 y aquí tienes 4. Si tú lo sumaras es 10. Pero la fuerza del vector siempre va a ser inferior a la suma de sus componentes. Entonces aquí tenemos que la fuerza, el módulo del vector va a ser menor a la suma de estos componentes. Porque aquí me da 6 y 4, 10. Y el resultado real me da 7.2111.
¿Quedó claro? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo ahora dos vectores? Tengo un vector con esta dirección y tengo otro vector con esta otra dirección. Si yo quisiera resolverlo gráficamente, lo que tendría que hacer es sacar una fuerza paralela a este vector, subirlo hasta el extremo de este otro vector y luego sacar una fuerza paralela a este vector, subirlo hasta el extremo de este vector, hacerlos coincidir aquí, trazar el módulo desde el origen hasta ese punto y entonces gráficamente podré identificar aquí cuánto vale X, cuánto vale Y este sería el tamaño del módulo. Si nosotros lo vemos así, resulta que lo que yo tengo aquí más o menos es algo así como 5.5, o sea, de aquí para acá es 1.5 aproximadamente, entonces esto es 5.5. Si me voy para acá, esto es, si aquí son 4, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 1 más o menos es la distancia de 1, entonces esto sería un 5. Y ven, voy a hacerlo ahora por cálculo. Yo puedo descomponer cada uno, voy a agarrar la fuerza 1, que es esta, y voy a sacar sus coordenadas, 4 y 1, 4 y 1. Y luego voy a agarrar la fuerza 2 y voy a poner también sus coordenadas, esto es 1.5 y 4. Aquí sí tenemos que ser muy cautelosos de no ir a poner al revés las cifras, porque entonces no podríamos llegar al resultado. Si yo sumo lo que son los componentes en X, 4 y 1.5 me da 5.5. Si yo sumo los componentes en Y, 4 y 1 me da 5. Aquí está 5. Y si yo me voy a revisar gráficamente, en realidad este va a ser 5.5 y este va a ser 5. Entonces aquí, con la suma de los componentes por separado, sí puedo obtener el valor obtenido gráficamente. ¿Ok? Ahora, voy a calcular el módulo de cada uno de ellos. Bueno, aquí no puse los datos correctos, pero ahorita los corregimos. Si nos vamos a la fuerza 1, es que estoy queriendo escribir donde no es. Si nos vamos a la fuerza 1, resulta que el módulo, ¿sí? El módulo que yo tengo en la fuerza 1 es 4,1. Entonces aquí debería ser 4. Ahora sí. 4. Y el otro valor es 1. Entonces aquí tendría que poner 1. Si yo calculo este módulo F1, me va a dar 4.12. Ahora, si yo tengo el vector 2, tengo 1.5 y 4. Entonces aquí tendría que poner 1.5. Y aquí tendría que poner 4. Y entonces esto me va a dar 4.27. Ahora, si yo calculo la fuerza resultante, que es de 5.55, resulta que el módulo, la fuerza resultante, este valor es 7.43. Esto nos lleva entonces a que podamos identificar cada uno de los componentes por separado o juntos. Aquí los tengo por separado, en esta parte, y los tengo juntos. Y aquí tengo el módulo F1 es este, de aquí a aquí. ¿Sí? Sí podemos observar claramente que es un poquito mayor que 4. Luego tenemos el F2, que es este. Y también si yo lo moviera, vamos a ver que es un poquito mayor que 4, 4.2. Pero si yo los junto, entonces es bastante mayor que 4, pero no llega a ser la suma de estos dos, porque si yo sumara
4,1 y 4,2 me daría 8,3. No llega a 8,3 porque se pierde por las direcciones, que aquí es una dirección distinta a esta otra. Y por tanto, el resultado es menor. Por eso siempre decimos que la suma, más bien que el módulo de un vector es menor a la suma de sus componentes. Esa es una ley. Ahora, analizando los dos vectores, pero ya aplicados a un punto específico de un objeto, ¿sí? Quiere decir que este objeto va a sufrir el jalón, en este caso porque no es el impacto, es el jalón de esta fuerza resultante. Aunque yo le aplique esta fuerza y esta fuerza, este bloque va a tener que respetar forzosamente el efecto que le provoca. Por un lado, esta fuerza, fíjense bien, cuando yo lo aplique, va a tener si yo aplico la fuerza 2, lo voy a tener que llevar hasta acá. Y si luego aplico la fuerza 1, tengo que llevarlo acá. Voy a llegar a este punto. ¿Sí? Entonces, repito, si este recibe el jalón de la fuerza 2, o vamos al revés ahora, recibe primero el jalón de la fuerza 1, entonces lo lleva hasta aquí, a este punto. Y después el jalón de la fuerza 2 lo lleva a este punto. Sin embargo, en realidad, si se aplican las dos fuerzas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, este movimiento va a ser a lo largo de lo que es el vector resultante, llegando hasta el punto final. Eso es como realmente se va a mover ese objeto por efecto de las fuerzas de los vectores. Ahora, ¿cuáles son los vectores que vamos a trabajar? Bueno, primero vamos a trabajar un vector vamos a ponerle 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a trabajar primero 5 vectores, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, ¿sí? El identificador de cada uno de ellos para que queden identificados va a ser B1, B2, B3, B4 y B5, ¿sale? Ahora, ¿qué necesito saber de estos vectores para que podamos saber cuál es su ubicación y el efecto que provoca sobre el sistema? ¿Cómo le hago para esto? Coméntenme. ¿Con sus coordenadas? Con las coordenadas. Entonces necesito saber las coordenadas X y Y. Muy bien. Ahora, vamos a suponer que el primer vector B1 mide 5 y 7. El segundo vector mide 7 y 5. Luego, el tercer vector va a medir 8.9 y 3.2. El cuarto vector va a medir 3.5 y 6.7. Y el quinto vector va a medir, y aquí viene lo interesante, menos 3.5 y 7.5. ¿En qué cuadrante se encuentra el vector 5? Cuadrante 2, segundo. En el segundo cuadrante, porque está tomando un valor negativo el eje de las X. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo un vector 6 que mida menos 4.5 menos 3.7? ¿En qué cuadrante se encuentra? En el tercero. Entonces aquí podemos poner cuadrante. Y entonces, ojo,
yo puedo saber en qué cuadrante está el vector con el simple análisis de coordenadas. Si es positivo y positivo, entonces el cuadrante es el primero. Y este, primero. Y este, primero. Y este, primero. Y este, segundo. Y este, tercero. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un vector 7 en donde ponga 5.8 y menos 3.2? ¿En qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante. Pregunto para todos, ¿queda claro la ubicación de los vectores y el cuadrante? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, vamos entonces a hacer un ejercicio. Pongan atención aquí, voy a poner vector, vamos a ver hasta dónde nos da la tablita. Hasta el 20. Ok, vamos a pedir la participación de las compañeras que están conectadas porque no hablan para nada. Zaira, ¿me estás escuchando? Zaira, ¿me estás escuchando? Ahí está el problema, de que están conectados pero no están. Ok, Zaira, dame un ejemplo de un vector, ¿sí? En el tercer cuadrante, que es distinto a los que están escritos ahí. Puede ser 7.7. 7.7. Menos 7.7, perdón. Menos 7.7. ¿Y luego? Menos 2.4. ¿Esto está en el tercer cuadrante, segura? Sí, ¿no? No sé, yo te pregunto. Ahorita el experto eres tú dime. Sí. Efectivamente está en el tercer cuadrante. Ya sé dudar. Así es, compañera. Bueno, vamos por la otra compañera que tenemos por aquí conectada, que es Viridiana. ¿Estás por ahí, Viridiana? Viridiana. No está Viridiana. Ella sí no está. Viridiana, ¿no estás? Ah, no, sí, ya le contestó en la conversación, profe. ¿Así? Sí. A ver. Ok, no sirve mi micrófono, de acuerdo. Viridiana, dame por favor las coordenadas de un vector en segundo cuadrante, distinto a los que están escritos. Puedes escribirlo, ahí lo traduzco. Nada más dime las coordenadas en X y en Y. X igual a tanto, Y igual a tanto. Estoy esperando. X igual a 6. Y igual a 5. X igual a menos 6. Y Y igual a 5. ¿Ok? Con esa corrección sí corresponde al segundo cuadrante. ¿Ok? Bueno. Vamos ahora a ver a los compañeros que están conectados. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ok. Dame un ejemplo de un vector en cuarto cuadrante. Cuarto, 3,2. 3,2. 3.2, perdón. 3.2. Y menos 7. Menos 7. Esto es cuarto cuadrante. Muy bien. Ahora,
Para llenar estos cuadros que siguen, vamos a aplicar factores. Fíjense bien para que sea rápido. Bueno, Edgar, ¿estás por ahí? Edgar Emanuel. Sí, profesor. Ok, dame un vector de cada uno de los cuadrantes. Del primero. 2,3. 2,3, ¿así? Luego. Menos 5.3, 5.7. ¿Qué cuadrante es? Segundo. Ok, el que sigue. Menos 5.4. Menos 4.2. Ok, el que sigue. 2.3. Menos 5.2. Ok, bueno, entonces ya tenemos esos otros 4 cuadrantes y aquí están, les ponemos sus apodos. Listo. Ok, vamos con Rafael. ¿Estás por ahí, Rafael? Sí, profe. Ok, invéntame unos vectores otra vez para primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, por favor. Ok, para primero sería 4.8 Ajá. y 3.2. ¿Y qué? 3.2. Muy bien. El siguiente. Para el segundo sería menos 5.1 ¿Sí? y 1.3. 1.3. ¿El que sigue? Menos 3. Ajá. Menos 5.5. ¿El que sigue? 2. Y menos 2.2. ¿El que sigue? Pero ya dije los 4. Acierto, ya estás. Faltan 2. ¿Quién los da? ¿Quién los dice? Yo, profesor Gabriel. Adelante. El tercero Ajá. sería menos 9, ¿Sí? menos 4.7 Muy bien. ¿Y el último? y sería 7 Ajá. menos 1.2. Perfecto. Ya están. Entonces lo que pusiste fue uno en cuarto cuadrante y uno en tercer cuadrante, ¿correcto? ¿Sí o no? Así es. Muy bien, ya está. Ya tenemos suficientes vectores para que hagamos un análisis más o menos interesante. Si cada uno de esos vectores representa un vector de fuerza, necesitamos entonces saber su magnitud. Pero además de la magnitud, me interesa saber también el ángulo con respecto al eje horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo ya tengo la magnitud,
¿Puedo calcular el ángulo con respecto al eje horizontal? ¿Quién me dice cómo lo hago? O también tengo las coordenadas, ¿eh? Puedo hacerlo con las coordenadas también. ¿Quién me dice cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Puedo calcular la magnitud, sí o no? Sí, ¿no? Con esto. Ahora, ¿puedo calcular el ángulo, sí o no? Ok. ¿Cómo? ¿Con el sentido, profe? ¿Con el qué? A ver, vamos a regresar al ejercicio que teníamos aquí. Bueno, aquí está más fácil. ¿Cómo le hago para calcular este ángulo de aquí? ¿Con el módulo? Con el módulo puede ser, pero hay otra forma también. ¿De qué otra manera? ¿Con el sentido del vector? Con el sentido del vector, pero ¿cómo le hago para calcular el ángulo? O sea, es que no me dice realmente eso, cómo calculo el ángulo. ¿Cierto? Pues dependiendo, sí. ¿Cómo calculo el ángulo? Pues dependiendo en qué eje estés, si están en el eje de, bueno, en el seno o en coseno. Uh-huh. Ahí tengo el ángulo alfa. El seno o el coseno. Pero el seno o el coseno pues lo tengo aquí, ¿no? Aquí están, son los ejes. Pero ¿cómo le hago para calcular esto? ¿Qué hago? ¿Cómo calculan la pendiente de una línea recta? ¿Cómo calculan la pendiente de una línea recta? ¿Cómo se hace? Y2 menos Y1, ¿no? Sobre X2 o menos X1. Sí, ¿verdad? O sea, por ahí me dicen, ¿Y2 qué? Y2 menos Menos Y1. Y1, y todo eso lo tengo que dividir ¿entre qué? X2 menos X1. X2 menos X1. ¿Y tengo esos datos, sí o no? Aquí tengo los datos de Y2 y Y1, ¿sí o no? ¿Cuánto vale Y1 aquí? ¿Y cuánto vale X1 aquí? ¿Cuánto? Y vale 6.3. Y1. ¿Cuánto vale Y1 primero? ¿No vale 0? ¿No parto desde 0, sí o no? Sí. Ah, entonces Y1 vale 0. ¿Y X1 cuánto vale? 0. 0. Entonces ya tengo Y1 y X1. ¿Cuánto vale Y2? 6.3. 6.3. ¿Y cuánto vale X2? 4.25. ¿Es igual a cuánto? 4.25. 4.25. Entonces ya tengo Y1 y Y2. Pero ¿cómo calculo el ángulo? ¿A qué es igual el ángulo para una recta? Para la pendiente de una recta va a ser igual a ¿qué? Híjole, jóvenes, repasen sus matemáticas. ¿Cómo saco el ángulo de una línea recta? ¿Perdón? Es una tangente, ¿verdad? ¿De qué?
De la pendiente. De la pendiente. ¿Y cuál es la pendiente? Bueno, vamos a ponerle tangente de la pendiente M, ¿les parece? Y entonces ya sabemos que en un momento dado, ¿sí? Yo puedo decir, déjenme mover esto para acá para que lo veamos, y puedo decir, M es igual a ¿qué? A Y2 menos Y1 ¿entre qué? X2 menos X1. ¿Sí o no? ¿Tengo esos datos, sí o no? Sí, ¿no? Sí. Pues entonces vamos a sustituir y me dice M va a ser igual ¿a qué? Y2, ¿cuánto vale Y2? 6.3 menos 0. Y luego esto entre X2, ¿cuánto vale X2? 4.5 menos 0. Y esto lo puedo calcular, ¿sí o no? ¿A cuánto es igual? A 6.3 entre, es 4.25, ¿no? Sí, 4.25. Ahí me equivoqué, puse 4.5 y es 4.25. Aquí voy a corregir. Acá. ¿Sí se dan cuenta? Porque le puse 4.5 y en realidad es 4.25. Ahora sí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y esto cuánto es? 1.48. 1.48, dice el compañero. ¿Nada más 48 o trae más cifras? Trae más. ¿Cuáles son? 23, 52, 9, 41. Ok, pues vamos a dejarlo así. Ahora entonces ya puedo calcular alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a ser alfa? ¿A qué va a ser igual alfa? La tangente. Tangente. Por 1.48. ¿Tangente de qué? No por. Es tangente de 1.48, 23, 52, 941. Ojo, esta es una propiedad trigonométrica, ¿sí? Asimétrica, bueno, sin unidad, ¿sí? Sin dimensión, adimensional, que tiene que ver con la relación que hay entre el eje X y el eje Y. Y eso es lo que me va a dar la tangente. ¿Y eso cuánto me dice que es? $0.02. 0.02. ¿Sacaste el arco tangente, compañero? No. Como que no me cuadra, ¿eh? ¿Cuántos grados me debe dar aquí aproximadamente? Pues muy cerca de 65, 70. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es realmente esa? ¿Es 1 punto que decíamos? 48, 23, 52, 941. Pero ahora yo lo que necesito es sacar pues el arco tangente, ¿no? O sea, la tangente negativa. ¿Y cuánto? Más bien el arco tangente. ¿Cuánto me da entonces de resultado? 55.99. ¿Qué grados? 62.21. ¿Perdón? 62.21. Ese me late más. A ver, déjame ver por qué. A lo mejor lo escribí mal. Ah, sí. Está mal escrito. 62.21. Exactamente. 62.
Permítanme. Aquí está. 62, les dije que era cercano a 63.21. Ahí está. A 66 les había hecho yo, ¿no? Pero es 62.21 grados. Ahí está. Este es el ángulo alfa, que es el ángulo de este vector. ¿Eso queda claro? ¿Dudas? Todo claro, profesor. ¿Quedó claro para todos? Sí, profesor. ¿No hay dudas? ¿Nadie tiene dudas? No. Muy bien. Ahora, si yo les pido que me calculen el ángulo de cada uno de los vectores que acabamos de crear, ¿se puede hacer, sí o no? Sí, profe. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo harían? Aquí tengo estos valores de X y Y. Estos valores serían X1, Y1, ¿sí o no? Repito la pregunta. ¿Estos valores serían X1, Y1 para cada vector, sí o no? No. No. ¿Qué serían? No. X2. Y Exacto. Y2. Serían X2, Y2. Y2. Cada uno de estos serían X2, Y2. ¿Y cuánto sería X1, Y1? De cada vector. 0. 0. ¿Sí? Y entonces con eso yo ya puedo calcular el ángulo de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo le haríamos? Si yo lo quisiera hacer aquí en Excel, ¿qué tendría que poner? Déjenme ver si está la función porque no la he usado, pero debe de estar. Caray, no está como arco. Entonces está tangente. Permítanme tantito que no la encuentro. Ok, ya la encontré. Pues, muy bien. ¿Y qué es lo que tendría que escribir aquí? ¿X entre Y o Y entre X? Y entre X. Ok. Y entre X. Y me da esto. ¿Esto es correcto? Creo que no, sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, ¿Será correcto, sí o no? Yo digo que no. ¿Por qué no es correcto? Quiero que me expliquen. Porque más o menos me imagino el punto donde se localiza. Ajá. ¿Y? Y me imagino pues el vector. Ajá. Y pues no creo que sea pues menor a 1. Bueno, un grado. ¿Estos son grados? No. ¿Qué son? ¿Qué son? Aquí que dice, devuelve el arco de la tangente de un número en radianes. ¿Qué es lo que, si yo escojo, por ejemplo, este otro, qué es lo que me devuelve? Aquí está. Devuelve el ángulo
de la tangente en coordenadas X y Y especificadas como valores de radianes. ¿Y qué pasa si pongo A tangente de H? Devuelve la tangente hiperbólica, ¿sí?, inversa de un número. En realidad eso no estoy buscando, pero lo que sí estoy buscando es esto. El único problema es que me lo devuelven radianes, ¿o no? Y luego, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo lo transformo? ¿Cuándo la inversa? ¿La inversa? No. ¿Cómo convierto radianes a grados? A ver. Bueno, desde aquí vamos entonces a regresar a esta parte. Ya se los había dado, pero no me pusieron atención. Yo les dije que un radio, un ángulo de un radio, era igual a 180 sobre pi, 57 grados. Pero ¿qué pasa si yo tengo en lugar de un radio, si yo en lugar de tener 180 grados o tener 3.1416 radianes, ¿sí?, tengo, por decir algo, lo que habíamos sacado ahí, 0.95 radianes. Estos son radianes, ¿estamos de acuerdo? Radianes. ¿A cuántos grados equivale eso? ¿Cómo le haríamos para calcular los grados a los que equivale? Multiplicándolo ¿Cómo? por 180. ¿Y luego? Dividiéndolos entre pi. Aquí está, ¿no? 180 sobre pi. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le hago? Igual 0.95 por... 57.29. Bueno, puede ser esto o por 180 entre 3.1416 para no perder tantas aproximaciones. Y me dice que entonces tengo ¿cuántos grados? 54 grados. ¿Sí? Eso quiere decir que entonces sí puedo calcular aquí por medio de la función que había utilizado, igual a tangente, pero lo que voy a hacer es poner el número, y el número se obtenía dividiendo y entre x. Pero ahora esto me da radianes, y yo no quiero radianes. Entonces, ¿qué tengo que multiplicar por? 180 entre 3.1416. Y entonces ya me dan los grados. Y fíjense, rapidito calculo todos los grados. ¿Pero eso es correcto? Porque me dice que esa función es válida. Ojo, me dice, ojo aquí con las aclaraciones. Hay que tener mucho cuidado con esto. Me dice, esta función es válida dentro de un intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Cuál es el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2? ¿Qué es pi sobre 2? Vamos a hacerlo, ¿no? Me dice aquí menos pi sobre 2. Es menos 3.1416 entre 2. Menos 1.57. Hasta pi sobre 2. 3.1416 entre 2. Hasta acá. Ah, pero no le puse el igual. Perdón. Ahí está. Ahora, ¿realmente estos datos que puse aquí caen dentro de este rango? Pues para eso necesitaba realmente saber únicamente los radianes. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no veo.
Aquí está. Aquí tengo el ángulo en radianes. Pregunto, ¿estos radianes que están aquí, todos caen dentro de este rango, sí o no? Sí. ¿Sí? Por tanto, en este rango sí es válida la función y por tanto sí la puedo usar. ¿Quedó claro? ¿Vale? Profe. ¿Ok? Entonces puedo trabajarla directamente poniendo simplemente por 180 entre 3.1416, ¿sí? Y eso me va a dar los grados para cada uno de estos vectores. ¿Y cómo calculo la magnitud? Decíamos, ¿a qué va a ser igual la magnitud? A la raíz cuadrada. O sea, voy a sacar la raíz cuadrada ¿de qué? Del cuadrado del primero Más el segundo. Más el cuadrado del el cuadrado más el cuadrado del segundo pero necesito la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Para un medio. A la 1/2. Y con eso tengo la magnitud. Y aquí tengo la magnitud de todos. ¿Hasta ahí ya estuvo resuelto o no? Sí. ¿Ok? Ahora, ojo. Necesito calcular los vectores resultantes. Y entonces vamos a hacerlo, de una manera sencillita. Vamos a hacerlo aleatorio, ¿les parece? Que me tome vectores aleatorios y que diga cuáles son los vectores que van a calcular ustedes, en donde me tienen que calcular la magnitud y el ángulo de los vectores resultantes que salgan aquí. ¿Cómo ven? Y voy a poner 3 vectores resultantes para, 3 vectores para cada uno de estos. ¿Les parece bien? Y esa va a ser la serie de ejercicios. Sí, profe. ¿No hay problema? ¿Puede mostrar otra vez la fórmula? ¿Perdón? Para sacar la magnitud? ¿Puede qué? Mostrar otra vez la fórmula que puso para sacar la magnitud. Ahí está. Es que mi pantalla se traba. ¿Sí la ven? Ahí está. Se quita en 3, 2, 1, listo. ¿También puede volver a poner la del ángulo, por favor? Ahí está. Se quita en 3, 2, 1, fuera. No, está, espérame. Ay, no se vale. Magnitud. Otra vez. Magnitud. 3, 2, 1, fuera. El ángulo. 3, 2, 1, fuera. Listo. Ya fue mucho. Ahora sí ya fue demasiado, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ya. Ok, pongan atención. Igual. Aleatorio punto entre a 1 y a 20. Ahí están los vectores resultantes. ¿Alguna duda? Yo no los veo.
Y me pueden decir, ¿cuáles vectores son? ¿Qué es eso? Se ve medio raro, no le entiendo, ¿verdad que no se entiende? Ok, entonces le digo igual a vector, ¿sí? Ampersand. Profe, no se ve la pantalla. Bueno, Se quedó congelada. Se quedó congelada. ¡Qué barbaridad! Cómputo está conflagrando en contra de ustedes. El Teams, porque yo no le he movido nada. Ahí está la pantalla. ¿Ya la están viendo? Ya apareció. No. Ya. Ampersand, Enseñen la fórmula otra vez. ¿Y qué creen? ¿Qué? Estos son los vectores resultantes para que vean que sí eran los vectores. Ahora sí ya los identifican, supongo. Ahí están. ¿Quedó claro? Aleatoriamente me hizo el análisis de vectores y me dice, estos son los 3 que vas a jugar para cada caso y en los cuales vas a generar cada uno de ellos. Simplemente lo que le voy a pedir ahorita a la máquina, que ya no los esté cambiando, entonces los voy a copiar y los voy a pegar como valores para que ya no me los mueva. Y ahí están los vectores y esta es la serie de ejercicios y esto es primera serie de ejercicios, vectores resultantes de fuerzas. Listo. Y para que lo vean bonito, le vamos a poner su formatito. Y ahí está. Déjenme ponerle un poquito más y reducimos un poquito el tamaño de letra para que quepa a un 14. Es mucho. A un 18. Ahí está. ¿Dudas? Entonces, si yo les pongo esta tablita, ustedes van a calcular todo esto, van a ponerme la magnitud, van a ponerme la dirección, ¿sí? Van a decirme a qué cuadrante le corresponde el resultante, ¿sí? ¿Por qué les digo que a qué cuadrante? Porque vamos a suponer que se sumen acá 2 vectores del cuadrante 4 con uno del cuadrante 1, muy probablemente el resultante nos dé en el cuadrante 4, ¿cierto? Dependiendo del tamaño del vector, pero muy probablemente sea ese el resultado. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que llenarme aquí? Pues me tienen que poner el cuadrante, la magnitud y el ángulo con respecto al horizontal. Estos son los datos que les voy a pedir para esta serie de ejercicios. ¿Dudas? Yo sí, con el vector resultante, ya no vi cómo le hizo, porque se quedó todo congelado y ya no supe cómo. ¿Cómo hice esto? Pues lo primero que hice fue calcular valores aleatorios entre 1 y 20. Ya que me dio los aleatorios, pues ya tengo todos los aleatorios. Aquí cada vez que yo cambie algo aquí, pues me va a cambiar todos los aleatorios. Ya que tengo todos los aleatorios entre 1 y 20, entonces lo que hago es juntar la V con el número para que me diga qué vector es. Y listo. Va a haber ocasiones en las que a lo mejor se repita un vector, aunque creo que no hay ninguno repetido aquí, pero vamos a suponer, aquí está, B8 y B8. Entonces quiere decir que lo único que tengo que sumar es B4 y B8.
porque este vector es igual a este, ¿sí o no? ¿Estos dos son iguales, sí o no? Y aquí tengo otro caso, B6 y B6. ¿Son iguales, sí o no? Y aquí tengo otro caso, B14 y B14. ¿Qué pasa entonces con esos? ¿Qué ocurre si tengo dos vectores iguales? ¿Sí me escuchan? ¿Se anulan? No, ¿cómo se van a anular si son iguales y en el mismo sentido? Se suman. No sé, háganlo. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda que tengan? Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.